Señor, para la iglesia, tus hijos, tus amados, Señor. Mis hermanos, es que podamos edificar nuestra vida sobre la roca inamovible, Señor, la roca eterna. Señor, ayúdenos a poner nuestras convicciones, nuestra vida entera, completa en ti, Señor. Ayúdenos, Señor, a caminar por fe, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdenos, Dios, a tener una fe vibrante, poderosa, Señor. Una fe, Señor, que glorifica y exalta tu nombre. Una fe que nos lleva, Señor, a confiar cada día más, Señor, en quién tú eres y lo que has hecho, Señor. Señor, danos fe hoy, Señor, para vivir para la gloria de tu nombre. Padre, oro, Señor, con gran expectativa, Señor, en tu palabra. Oro, Señor, confiando en las promesas, Señor, que tú has hecho en tu palabra. Y tu palabra enseña, Dios, que la palabra que tú, Señor, has enviado a nuestras vidas no volverá, Señor, vacía a ti, Señor, sino que cumplirá los propósitos por los cuales tú la has enviado, Señor. Y nos aferramos a eso, Señor. Nos aferramos a la promesa, Dios, de que tú construyes tu iglesia, la edificas, Señor, y descansamos en esa promesa. Señor, descansamos en la promesa, Señor, de que cada día, Señor, estás formando en nosotros, nos estás formando, Señor, a la estatura del varón perfecto. Y todo lo que has iniciado en nosotros, Señor, por la fe y los méritos de Cristo, Señor, tú lo cumplirás y tú eres fiel. Así que Dios, gracias, Padre, por tu bondad y misericordia a nosotros. Amén. Quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 4, versículos 17 al 22. Y antes de darle lectura a la palabra de Dios, quiero recordarte algunas cosas, algunos puntos importantes. La carta a los romanos es una carta dirigida a una iglesia, ¿no? Y esta iglesia está conformada generalmente por dos grupos. Un grupo de contexto judío o trasfondo judío y otro grupo de contexto gentil. Los que tienen contexto judío han aprendido acerca de la Torá, de la ley, los mandamientos. Ellos conocen el Antiguo Testamento, conocen al Dios de las Escrituras en el Antiguo Testamento, están sumamente familiarizados con la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, están sumamente familiarizados con las costumbres, con las fiestas, con la ley, con los sacrificios. Pero también dentro de la iglesia en Roma hay un grupo que es gentil, que desconoce completamente esto, ¿no? Eso es nuevo para ellos. Y el apóstol Pablo quiere que ambos grupos puedan entender bien el Evangelio. Si ustedes recuerdan, el capítulo 1 hace un énfasis en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. ¿Amén? Quieren que entiendan bien cuál es el camino para la redención, la salvación por medio de la obra de Cristo Jesús. El apóstol Pablo quiere que comprendan que ahora en Cristo ya no son dos grupos, ¿no? Son un solo cuerpo, un solo grupo, una sola familia, un solo pueblo de Dios. El apóstol Pablo quiere enfatizar la unidad que tenemos en Cristo. Él quiere que sepas también que por medio de la ley tú no puedes encontrar redención, ni salvación, ni justificación. De hecho, él enfatiza que si te apegas a la ley te condena. De hecho, miramos la semana pasada que la ley causa ira, ¿no? Y él quiere que lo entiendas. Él quiere que sepan que no puedes ser salvos por tus propias fuerzas. Él quiere que entiendas que no puedes ser salvo por tus propios méritos. Él quiere que entiendas lo depravado que somos, lo inadecuados que estamos ante el estándar de Dios, lo lejos que estamos de agradar a Dios. Él quiere que lo entiendan. Él quiere que entiendas que el hombre sin Cristo es un hombre sin temor de Dios. Por supuesto, Él quiere que entiendas que la salvación es por fe, es por gracia, por los méritos de Cristo. Él quiere que sepas también que no podemos ser salvos por nuestros mismos medios, o nuestras propias fuerzas. Por supuesto, Él quiere que entiendan que es fe.
Él quiere que comprendan qué es fe real. Por supuesto, Él quiere que puedas vivir esa fe, que puedas experimentar la fe que transforma, la fe que justifica. Me surge esta pregunta, quizás tú la podrías tener. ¿Por qué Dios decide justificarnos solo por la fe? ¿Por qué Dios hace eso? Ahora, si Dios quiere que nosotros seamos justos, ¿por qué Dios quiere justificarnos solo por fe? Parece más lógico, humanamente hablando, que lo más fácil sería justificarnos por nuestras obras, ¿no? Es decir, mirar nuestro rendimiento ante un Dios santo. Tenemos su palabra, tenemos su ley. Pareciera mucho más lógico, humanamente, que Dios justificara al hombre por su competencia, ¿no? Por su observancia, por su obediencia. Nuestro sistema de pensamiento sugiere que eso es mucho más fácil, ¿no? Que Dios puede justificarnos, pero que nos justifique por nuestro desempeño, ¿no? En una cultura como la nuestra, esto es mucho más aceptable. Que Dios nos dé acorde a nuestro empeño, ¿no? Parece lógico. Ahora quiero hacerte un par de preguntas. ¿Dios quiere que seamos santos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Dios quiere que seamos santos. ¿Dios quiere que vivamos una vida justa? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dios quiere que obedezcamos su palabra? ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios nos justifica solo por medio de la fe? Si te preguntara cómo Dios hace justo a un hombre, ¿cuál sería tu respuesta? Probablemente nos veríamos tentados quizás a meditar en nuestra respuesta y puede que nuestra respuesta nos arroje lo que nosotros creemos realmente. Y podemos decir, bueno, creo que Dios podría justificar a un hombre o hallar justo a un hombre por la obediencia de este hombre a la ley, ¿no? Por su obediencia a los mandatos. Obedeciendo la ley, el hombre es justo. Te pregunto, si la salvación dependiera de tu obediencia, ¿estarías tranquilo? Si la salvación dependiera de tu desempeño en el cumplimiento de la ley de Dios, ¿tendrías gozo? Si la salvación dependiera de tu obediencia a la ley de Dios, ¿serías salvo? Por eso es por fe. Porque en su gran amor Dios ha definido los medios por los cuales el hombre puede ser salvo. Si dependiera de nuestra obediencia, ¿realmente tendría seguridad de salvación? Sabes que no, pero por si las dudas, pongámonos a prueba. Tomamos la ley, la examinamos y te pregunto, ¿has mentido? ¿Has robado? ¿Has tenido en tu corazón sentimientos de odio hacia otra persona? ¿Has deseado las cosas que otros tienen? Sí, ¿verdad que sí? Podrías decir, pero ¿quién no lo ha hecho, hombre? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha engañado? ¿Quién no ha codiciado? Bueno, subamos al primer mandamiento. ¿Has amado al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? No. Si dependiera de nosotros, si dependiera de nuestra obediencia, todos de nosotros estaríamos condenados para siempre, sin esperanza. Y Pablo quiere que entendamos eso esta mañana, que fortalezcamos nuestra fe en los méritos de Cristo. Pablo dijo que la ley trae consigo ira, que la ley trae consigo transgresión. Y él dice algo en el verso 16 que puede ser confuso para nosotros. Él dice algo así como, si no hay ley, no hay pecado. Y cambia al siguiente argumento en el verso 17.
Pero detengámonos un momento. Lo que Pablo está diciendo es algo sumamente importante para dar a entender nuestra condición delante de un Dios santo. Él dice, si no hay ley, no hay transgresión, no hay problema. ¿Okay? Pero debido a que sí hay ley, sí hay transgresión. Has pecado en contra de un Dios santo. Con el simple hecho de existir la ley de Dios, que de hecho Romanos 1 dice que está grabada en nuestros corazones, nos dice lo culpable que somos. Y Pablo lo dice de esta manera, ¿sabes qué? Si no hay ley, no hay transgresión. Y simplemente esta frase nos obliga a admitir, hay una ley que en nuestra propia fuerza no podemos llegar. Por lo tanto, somos culpables. La ley nos muestra lo pecadores que somos, lo desobediente que somos, lo rebelde que somos, lo lejos que estamos corriendo de Dios. Consigo, esta trae ira para con nosotros. Porque donde no hay ley, no hay transgresión. Pero significa entonces que habiendo una ley santa dada por Dios, nosotros somos encontrados culpables ante un Dios santo. Hay ley, hay pecado, hay transgresión. Si hay transgresión, hay condenación. Si hay condena, es porque somos culpables. Y si somos culpables, porque no se halló en nosotros algo que excusara nuestra condición. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ¿por qué tiene que ser por fe? Porque si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros sería salvo. ¿Te has preguntado qué es la fe? ¿Cuáles son las cualidades de la fe verdadera? ¿Cómo luce la fe? ¿Cómo sé que la fe que hoy profeso es la fe que justifica? Si te lo has preguntado, qué bueno, porque también el apóstol Pablo va a darnos una masterclass acerca de la fe. Va a llevarnos a esta gran lección acerca de qué significa tener fe y fe que justifica. La tentación del hombre, al verse inadecuado ante los estándares de Dios, es querer enmendar su propia vida bajo sus propios medios. Por eso hay tanta religión, ¿no? Lo vemos desde Génesis. Cuando el hombre fue llamado a enfrentar a Dios, el hombre se escondió de Dios. ¿Qué hizo para estar frente a Dios? Cortó hojas de higuera y se presentó ante Dios. Ahí tienes la definición más básica de lo que significa religiosidad. Presentarme ante Dios cumpliendo mis propios méritos, bajo mis propios méritos, bajo mi propia fuerza. Nos acercamos a Dios descaradamente diciéndole, tengo una mejor solución para arreglar el problema que existe entre Dios y los hombres, y son mis trapos de higueras. Los trapos de higueras simplemente son la forma la antigua de las buenas obras, del moralismo, del legalismo, de la obediencia bajo mis propios términos, y no de sumergir mi corazón y depender completamente en Él. Porque en el fondo de nuestros corazones, incrédulos, rebeldes, pensamos que podemos ganar el favor de Dios por medio de nuestra obediencia de la ley. Versículo 17, Romanos 4, si me pueden acompañar ahí. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida de los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. Nota el argumento del apóstol Pablo. Hasta este punto nos ha dejado sin excusa. Hasta este punto estamos expuestos ante la ley de Dios, sin justificación en nuestros propios medios. Ni la moralidad, ni el legalismo, ni cualquier otra cosa que inventemos para compensar nuestra culpa ante un Dios santo es aceptable ante un Dios santo. ¿Ok? Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo. Así luce la fe. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, la promesa que Dios le hace a Abraham. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, delante de aquel, que es Dios, Abraham creyó en la promesa de Dios. Pero nota cuál es el sustento, cuál es el objeto de la fe de Abraham. Dice que Abraham creyó en Dios, es decir, en aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. Este verso es una mina de oro, es una expresión poderosa. Cuando hablamos de la fe que justifica, la fe real, la fe auténtica, la fe genuina, la fe salvífica, nos dice que esta fe, la fe verdadera, la fe de Abraham, que es nuestro ejemplo, es una fe
que está anclada en el carácter de Dios. Es una fe que está cimentada en el carácter de Dios. Nota el énfasis de Pablo de recalcar la creencia de Abraham. No simplemente creyó de una manera mística. Él estaba confiando en algo del carácter de Dios. Y dice que da vida a los muertos. Te pregunto, cuando Abraham creyó, ¿cuántas resurrecciones pudo haber visto Abraham? Posiblemente ninguna. Pero creía en el poder de Dios. Quizás de su conocimiento del poder de Dios creador en Génesis 1, él forma su fe basado en el conocimiento del carácter de Dios, un Dios soberano, un Dios todopoderoso. El apóstol Pablo está recalcando que tu fe, la fe que justifica, está cimentada, tiene un objeto y es el carácter de Dios. Entonces, a medida que tú te desvías hacia el moralismo o te desvías hacia el legalismo, tú te has desviado del conocimiento correcto del Dios Santo, de su carácter. Yo puedo, por medio del cumplimiento de la ley, con mis actitudes, con mis méritos, complacer al Dios que es santo, 3 veces santo. Yo puedo, a través de mis buenas obras, de mi buena caridad, de mi buen comportamiento, de una ética laboral perfecta, complacer a un Dios santo. Pero Abraham dice que su fe, aparte que era pagano, él dice, yo puse mi fe en el Dios, en su carácter, en su poder, en su gloria. Es tu fe cimentada, anclada, enraizada en el carácter de Dios. Por eso nuestra tendencia hacia el moralismo, porque no conocemos a Dios, que no le hemos visto tal cual es. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 11 al 12. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Dios es fiel. La fe de Abraham y tanto de Sara estaba cimentada en el carácter de Dios. Mira lo que dice, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Verso 17 de Hebreos 11. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Estos énfasis son importantes. Se le había dado una promesa de que a través de su descendencia iba a ser una gran nación, que incluye a judíos y gentiles. Y ahora le dice que entregue a su hijo, a su único hijo. Verso 18, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró, ¿quién? Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Poderoso para levantar aún dentro de los muertos. Algunos dicen, si realmente tienes fe, tienes que tener una fe irracional, lo cual me parece a mí contrario a lo que las Escrituras enseñan. Porque que sea increíble, que sea poderoso, lo que Dios va a hacer no significa que es irracional. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la razón está siendo alimentada por el carácter de Dios. Dejó de ser irracional. Porque yo quito mi vista de la promesa tal vez increíble que Dios está haciendo adelante. Pero yo pongo mi mirada en aquel completamente que es poderoso para hacerla. Se vuelve completamente racional. Mi entendimiento, mi corazón, mis afectos y mis deseos están sumergidos en el carácter de Dios. Abraham tenía una fe edificada en el carácter de Dios. Y esa es la forma como el apóstol Pablo nos dice que es la fe salvífica, una fe cimentada en el carácter de Dios. No en lo que puedes o no puedes hacer, pero cimentada en aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas. Amén. Impresionante, ¿no? Quizás hemos tenido por mucho tiempo una definición de fe muy romántica,
muy fantasiosa. Y por eso divagamos entre confiar y creer en Dios, ¿no? Porque no es una fe que ha sido construida bajo el carácter de Dios, a la sombra de sus alas, a la sombra de su cuidado. Vas a dudar porque no tienes la confianza en Dios. Vas a temblar ante las circunstancias difíciles porque tu corazón y tu vida entera no está cimentada en la roca inamovible. Y el apóstol Pablo está diciéndote, esta es la clase de fe que justifica. Una fe que está anclada en el carácter de Dios, en lo que Él puede hacer, no en lo que nosotros podemos hacer. Ustedes saben, lo he dicho un montón de veces y lo vuelvo a repetir, la vida cristiana en cuanto a la salvación de Dios no es una competencia en cuánto Dios puede hacer y cuánto yo puedo hacer para ganar mi salvación. No es una carrera de relevos, porque en esta carrera tú estás tirado en el suelo, muerto en tus delitos y pecados. Y cuando Abraham tuvo la pregunta de decir, ¿cómo acontecerá esto? Dice que le hizo traer animales para hacer un pacto. Y Dios no hizo un pacto con Abraham. Hizo un pacto consigo mismo que benefició a Abraham. ¿Y por qué Dios hizo eso? Él estaba haciendo un pacto perpetuo para que Abraham pudiera confiar plenamente en la obra de Dios. Y así inicia nuestro crecimiento en la fe. ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿En qué está cimentada tu fe? ¿De qué te agarras en los momentos de crisis? Nuestra tendencia hacia el moralismo solo muestra que estamos desconociendo el carácter de Dios. Nuestra tendencia al cumplimiento solo muestra que estamos retrocediendo en nuestro entendimiento de conocer quién es Dios. Verso 18, ¿me acompañas? Entonces, número 1, Abraham tenía una fe edificada en el carácter de Dios. Verso 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Hay tanto en este texto, pero quiero que meditemos. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Pablo nos está enseñando que la fe auténtica, que la fe verdadera, la fe genuina es confianza en Dios y en sus promesas. Noten los énfasis. Abraham creyó que él sería el padre de la nación conforme ¿a qué? ¿A sus habilidades? ¿A sus recursos? Conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién le dijo esa promesa? Dios. Entonces, la fe es la confianza en Dios y en sus promesas, que a pesar de nuestras circunstancias o la falta de evidencia que apoya esa promesa, creemos y confiamos en que Dios es poderoso para cumplir su palabra. Eso es lo que dice ese texto en pocas palabras. ¿Qué significa, pastor, esperanza en contra de esperanza? Es decir, que contra toda esperanza, Abraham creyó. Contra todo pronóstico, Abraham creyó. ¿De dónde saca eso, pastor? El verso 19 dice que Abraham contempló su edad. Y dice, soy un viejo, 100 años, no tengo descendencia. Mi esposa es estéril. Esperanza contra esperanza. Que contra toda esperanza, Abraham creyó en la esperanza dada por Dios. Es una forma en cómo podemos leer ese pasaje. Noten, esto es quizás sorprendente porque Abraham no tenía esperanza, ¿no? Ese es el sentido del texto. Pero cuando Pablo escribe que Abraham pone esperanza sobre esperanza, él dice que aun si hubiera una esperanza humana, no voy a descansar en esa esperanza humana, pondré mi confianza completamente en la esperanza que me da aquel que hace la promesa, aquel que redime a los hombres. Contra toda esperanza creyó porque creyó en la esperanza que había sido dada por Dios. Otra forma de entenderlo es diciendo, Abraham creyó por encima de toda esperanza humana, por encima de toda esperanza racional humana. Mira lo que dice Juan Calvino con respecto a esto. Nada es más opuesto a la fe
que mantener nuestro espíritu sujetado a lo que se ve, basando en ello nuestra esperanza. Lo que típicamente hacemos nosotros, ¿no? Cuando hay circunstancias que ameritan tener fe o que debemos caminar por fe, nosotros anclamos nuestra mirada en las cosas que podemos ver. Posiblemente caigamos en este círculo vicioso de ser positivos. Sí, Dios va a hacer todo bien, pero es simplemente positivismo humano. O caemos en esa mentalidad de que yo lo puedo, me voy a agarrar de esa palabra de fe y lo voy a hacer. Y caemos en ese círculo vicioso y no estamos conociendo a Dios plenamente, confiando en el carácter de Dios. Nada es más opuesto a la fe que mantener nuestro espíritu sujetado a lo que se ve, basando en ello nuestra esperanza. Aunque Abraham no tuvo jamás motivo de esperanza, él lo dice: soy un anciano, soy viejo, ya ha pasado mi tiempo, estoy casi muerto, mi esposa es estéril. Fue suficiente para él la promesa del Señor. Aunque esta en sí fue increíble. Él puso su esperanza en quien era Dios. Miremos el verso 19 rápidamente, lo que dice el verso 19. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Él está reconociendo, ¿no? Él reconoce lo que está pasando. Él reconoce su condición. Abraham contempla las circunstancias. Abraham dice que estoy como un muerto, como un anciano, casi 100 años. No es suficiente. Mi esposa es estéril. En base a las circunstancias de Abraham, podríamos decir que la promesa hecha a él es una locura. Es inverosímil, es cruel, es antinatural. Es decir, humanamente Abraham no tenía ni la más remota posibilidad de que la promesa se cumpliera con Sara. Por eso en el capítulo 16 de Génesis vemos a Sara decirle: llégate a mi esclava Agar. Conocían sus circunstancias. Pablo está diciendo, no desconoce, no es una fe absurda. Conoce la realidad en la que se mueve, ¿no? A veces nos han dicho que tener fe es negar lo que estamos pasando. No pienses negativamente, piensa positivamente. Pero Abraham está considerando su situación, sus circunstancias. Está evaluando lo que está pasando. Y él dice, no hay ninguna razón humana para confiar y creer en Dios. No hay razón que piense que la promesa de Dios se pueda cumplir debido a estas circunstancias. Medita en eso por un momento, porque es importante. Las circunstancias contra la promesa decían que era imposible que se llevara a cabo la promesa de Dios. Es imposible. No hay razón humana para que la promesa se pueda cumplir. Desde el punto de vista humano, no existe en absoluto alguna base de justificación para tal esperanza. Pero dime, cuando tu fe está cimentada en el carácter de Dios y conoces a Dios, ¿qué será imposible para Él? Eso es lo que Abraham está enseñando ahí, lo que el apóstol Pablo está enseñando ahí. Él no es ignorante de las circunstancias, él no es ajeno a las circunstancias. Él evalúa las circunstancias y dice, eso es imposible para mí. Y hablando de la salvación, porque esta es la fe que justifica, salvarme a mí mismo ante la ley de Dios es imposible. Ante el cumplimiento de la ley es imposible. Matar animalitos para que la sangre cubra mi pecado perpetuamente es imposible. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que meditemos y recalquemos. Es imposible. No hay forma humana para que esa promesa se cumpla. Pero cuando tu fe está cimentada en el carácter de Dios, tú debes responderte, ¿será imposible para Dios? De ninguna manera. Por eso es por fe. Nos lleva a confiar completamente en el carácter de Dios. Por eso la justificación es por fe.
Porque lo que es imposible para nosotros, no lo es para Dios. Salvarte para ti es imposible, es antinatural. Por eso Dios interviene. Por medio de la fe, en los méritos de Cristo, por gracia. ¿Entiendes el sentido de Pablo decirte, es imposible que te salves? Pero en su misericordia, la justificación es por medio de la fe, en los méritos de Cristo. Quiero que pienses en eso por un momento. El sentido del texto es decirnos, tú sin Cristo estás sin esperanza. Así como Abraham no tenía esperanza de tener una descendencia con Sara debido a su vejez, debido a su condición, debido a la esterilidad de Sara, no había condiciones naturales para que la promesa se cumpliera. Así te encuentras tú sin Cristo, sin esperanza. Sin esperanza. Es imposible. Es imposible humanamente. El pecador no tiene ninguna esperanza humana de perdón ni redención. Es decir, que los medios humanos que nosotros empleamos para justificarnos, llamándose medios humanos a nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones, llamándose medios humanos a nuestra moralidad, a nuestro comportamiento, a nuestra obediencia de la ley, nuestras buenas obras, es imposible que el hombre por sus propios medios pueda ser partícipe de la promesa de Dios. Por eso es por fe. Porque tú no puedes cumplir el estándar de Dios, pero uno sí lo hizo. Y su nombre es Cristo. Delante de aquel que creyó, dice la Escritura, Dios quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. Hay una promesa y Abraham no la está poniendo contra sus capacidades, contra lo que tiene, ¿no? No tiene nada, pero creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. ¿Cómo puedo creer esta promesa?, decía Abraham. Miró a aquel que hizo la promesa. ¿Sí? Lo que sucede con nosotros, tenemos una visión de corto alcance. Nosotros vemos las circunstancias difíciles frente a nosotros. Y ya. Pero Abraham dice, vio las circunstancias, vio lo difícil, lo imposible, pero miró a aquel que hizo la promesa. Descansó en aquel que sostenía la promesa. Descansó en aquel que hacía la promesa. Se dio cuenta al instante de que él no podía por sus propios medios. Evaluó su condición, hizo las matemáticas y dijo, no tengo lo suficiente. ¿Qué hago? Pongo mi mirada en aquel que hace la promesa. Me aferro a eso. Creyó en aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fueran. Abraham creyó en quien daba la promesa y creyó en la promesa. ¿Entiendes eso? Vio sus circunstancias, vio la promesa y dijo, decido en mi corazón poner toda mi esperanza en aquel que da la promesa. Me aferro a su promesa sin las circunstancias. ¿Y las circunstancias estaban ahí? Sí, estaban ahí. Y él las contó, las evaluó, pero sin embargo decidió poner completamente su confianza en Dios. ¿Y por qué Abraham hizo eso? Conocía a Dios y sabe que Dios no rompe sus promesas. No es hombre para mentir, no cambia de parecer. Su fe estaba anclada en el carácter de Dios, pero también la fe de Abraham iba más allá de toda esperanza humana. Va más allá de toda esperanza humana. Decía John Stott, a decir verdad, la fe va más allá de la razón. Tiene siempre una firme base racional. En particular, la fe es creer o confiar en una persona. Y lo razonable de la misma depende de la confiabilidad de la persona en quien se confía.
¿Entiendes eso? Es lo que está pasando en Romanos 4. Que la fe de Abraham era razonable, racional, porque dependía de la confiabilidad de la persona que hacía la promesa. Siempre es razonable confiar en quien es confiable. Y dice John Stott, y nadie hay más confiable que Dios. Y la fe que justifica es una fe racional que va más allá de toda esperanza humana, porque está puesta en aquel que hace la promesa. No es misticismo, no es una euforia en tu corazón, es confianza completa y total que enciende tus afectos para darle gloria y honra a aquel que lo merece. ¿Es así tu fe? Porque esta fe es la fe de a diario. No solamente por un evento en la historia de nuestra redención, en la cual creemos y confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es una fe de a diario, una fe práctica. Abraham tenía una fe más allá de toda esperanza humana. Verso 19, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Este texto nos dice algo sumamente interesante que debemos aprender y poner en práctica. Abraham otra vez no ignoró su condición. Mira el texto, dice, él reconoció cómo estaba, es decir, él es consciente de las circunstancias, sabe las limitaciones que posee. Abraham no era ciego, no era tonto, no era necio. Lo que quiero decir es que tener fe no significa negar las circunstancias o ignorar las circunstancias. Pero podemos decir que en cierta forma él no consideró las circunstancias porque consideró a algo más grande a lo cual aferrarse. ¿Entiendes lo que quiero decir? Consideró sus circunstancias para darse cuenta de dónde estaba, pero no las consideró de tal forma que se aferró a sus circunstancias, sino que se aferró a algo más grande que sus circunstancias. Piensa en eso. La fe salvadora de Dios es que nos aferramos a algo más grande que nosotros mismos, que nuestra moralidad, que nuestro desempeño, que nuestras buenas obras, algo más grande que nosotros mismos. Algo más grande, más fuerte y fiel que nosotros mismos. Es interesante que Pablo declara que Abraham le creyó a Dios, pero que la fe de Abraham no se debilitó. ¿Qué significa eso? Volvemos al mismo ejemplo de Abraham. Él está considerando, ¿no?, las limitantes, pero él no permitió que las limitantes alimentaran sus convicciones. Eso significa no debilitó, significa que no permitió que la duda, no permitió que las incógnitas, no permitió que el contexto, que las circunstancias controlara sus convicciones. No permitió que nublara o asfixiara o ahogara su convicción. Hay una lucha en su corazón. Él dice, él contempla su circunstancia y cree en Dios, no contemplando sus circunstancias como tal, pero aferrándose a algo superior. No contempla esa circunstancia. La fe no se debilitó porque no puso su atención en lo que no puede, pero puso su atención completa en aquel que sí puede. O sea, piensa en términos de la salvación, nuestra lucha a diario con el moralismo y el legalismo y querer ganar el favor de Dios por nuestros propios medios, es que nosotros contemplamos nuestras fallas, contemplamos nuestra infidelidad, contemplamos nuestras luchas a diarios y tratamos de enmendarnos a nosotros mismos en lugar de ¿qué? De no contemplar eso, arrepentirnos de nuestros pecados, volver a Dios y aferrarnos a aquel que puede sostenernos. La fe que se debilita es la que permite que la duda tome control, que nuble la fe, que asfixie y ahogue las convicciones.
Y dice que Abraham no se debilitó. Puso su mirada en el Señor. Abraham no permitió que sus dificultades, sus circunstancias nublaran su mente. No permitió que el peso de las circunstancias cargaran su caminar por fe. No fijó su mente en las dificultades, no fijó su mente en lo inadecuado, no puso su mirada en los obstáculos, puso su mirada en el Señor. Abraham decidió mirar las cosas con los ojos de Dios, mirar las cosas con los ojos de la fe, vio a través de las circunstancias. Abraham decidió poner completamente su mirada en el Señor, aquel que dijo que haría de nosotros un varón perfecto como Cristo. Aquel que dijo que aquel que inició la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Noten el énfasis que quiero darle yo a este texto. Abraham no cayó en autocompasión, se arrepintió de su pecado, no cayó en el orgullo, se arrepintió de su pecado y volvió con fe a mirar al Señor, aquel que puede sostenerle. ¿En cuántas ocasiones he tenido conversaciones con creyentes que se dan cuenta de su pecado, pero deciden no arrepentirse porque primero quieren cambiar? Es como decirte que necesitas ir al doctor, sabes que necesitas ir al doctor, pero decides brillantemente estar sano para ir a visitarlo. Él está diciendo, miró sus circunstancias y decidió aferrarse a aquel que había hecho la promesa. Abraham tenía una fe inquebrantable e imperturbable en Dios. Quizás esta es la cita que va a traer quizás más dudas de nosotros. Pero permíteme explicarte esto. Versos 20 y 21. Abraham tenía una fe inquebrantable, dice el apóstol Pablo, una fe imperturbable en Dios, dice el apóstol Pablo. Abraham no se desanimó de su condición y sus circunstancias, se aferró a aquel que era poderoso para salvar. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Está diciendo lo mismo en otras palabras. No permitió que la duda se adueñara de sus convicciones. Dice que Abraham, con respecto a la promesa, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo lo hizo? Dando gloria a Dios. Él es el Todopoderoso, el que puede transformar y cambiar nuestros afectos y nuestros deseos. Sin embargo, respecto a la promesa, Abraham no titubeó con incredulidad, no permitió caer en las trampas del enemigo, no cedió a la tentación. Sin embargo, fortaleció su fe, dando gloria a Dios. No es positivismo humano, no es humanismo. No son estas declaraciones que escuchamos recurrentemente en las iglesias. Confiesa que tú eres el campeón, descubre el campeón que hay en ti, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, quiébrate ante un Dios santo. Reconoce tu condición, tu necesidad. Confía plenamente, lucha, pelea en contra de la mentira y el engaño, en contra de depender en tus buenas obras, en tu moralismo y en tu legalismo, y confía, aférrate, abraza al Señor y su poder y su gloria. Dale gloria a Él por lo que Él es, dale gloria a Él por lo que Él ha hecho, dale gloria a Él por lo que solo Él hará. Eso es lo que dice el apóstol Pablo sobre la fe de Abraham. Con respecto a la promesa, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Él no está diciendo que era una fe imbatible. Él está diciendo que en la lucha, Abraham puso su mirada en la gloria de Dios. Abraham, dice el apóstol Pablo, puso su mirada en el Dios Todopoderoso. Quizás este texto, y si ya lo hemos leído, genera un poco de confusión porque diríamos, Pastor Hamilton, pero cuando yo leí Génesis, yo miré a un hombre débil. Parece que el apóstol Pablo tiene otra versión del Antiguo Testamento, porque mira lo que dice, verso 16, Abraham creyó esperanza contra esperanza. Verso 19, la fe de Abraham no se debilitó. Verso 20, Abraham no titubeó con incredulidad. Verso 21, Abraham estaba plenamente convencido
Ni siquiera puedo igualar a Abraham. Ni siquiera puedo llegar al estándar del padre de la fe. En Génesis 15:1-3, Abraham pareciera tener incógnitas, quizás dudas. Pero como te mencioné, las dudas no significan que no puedas tener fe real. No ignorar las circunstancias no significa, tratar de ignorar las circunstancias no significa que tienes fe. Abraham contempló sus circunstancias y lo que se estaba enfrentando, pero decidió poner su mirada en aquel que había hecho la promesa. En Génesis 15:16-8, miramos que Dios le dice a Abraham cómo iban a ser las cosas. Porque Abraham pregunta, Señor, ¿y cómo vamos a hacer? Y tú puedes decir, ¿acaso eso no fue falta de fe de Abraham, Pastor Hamilton? Y ahora el apóstol Pablo dice que fue imbatible, inquebrantable, que no hay fe como la de él. Sé tu lucha. Pero mira lo que dice el texto 15:8. Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puede saber que lo poseeré? ¿Cómo será posible que esto se cumpla en mí? El Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 meses, de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un pichón. Eso no dice mucho a nosotros, pero cuando leemos todo el contexto dice, eso depende de mí y no de ti. Nuestra dificultad con ver la fe de Abraham aquí es porque medimos la fe de Abraham en cuanto a su desempeño. Tenemos nuestro medidor de fe, es falto de fe, falto de fe, falto de fe, descalificado. Pero lo que el apóstol Pablo está diciéndonos es que batalló y luchó y confió en el Señor. Muchas veces nosotros nos quedamos en el camino. En Génesis 17, Sara se ríe. En Génesis 17, Abraham se ríe. Y podríamos tomarlo como eso fue falta de fe. ¿Sabes lo que está pasando ahí? Está creciendo. Está confiando cada día más en el Señor. Está caminando, está progresando. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Cómo entonces conciliamos esto con quizás las luchas de Abraham? Con todo lo que pasó. Mira, Sara le ofreció a Agar y tuvieron a Ismael. ¿Podemos decir entonces que fue una fe? ¿Fue debilidad? Sí. Pero cuando sumas toda la vida de Abraham, no cabe duda que su fe era inquebrantable. Lo que pasa es que tenemos una noción falsa de qué significa la vida cristiana. Es luchar en contra de la carne. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3 dice, hagan morir las pasiones delante de ustedes y vístanse con la armadura de Cristo. Vivimos una fantasía, una historia fantasiosa sobre el cristianismo. Es una lucha todos los días. Dice en Efesios, pónganse la armadura de Cristo todos los días. Renueven su entendimiento, Romanos capítulo 12, para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta todos los días. Tú sales de aquí el domingo y si te desconectas de tu unión, de tu conexión con Cristo, vas a empezar a escuchar mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Alejándote de tus convicciones, de poner tu esperanza completamente en Cristo. Y lo que el apóstol Pablo está diciéndonos, al final del día, la sumatoria de la vida de Abraham fue una fe inquebrantable, porque no permitió que aún sus altos y bajos definiera quién era. Puso completamente su fe en su Señor. Daniel, cuando el rey Nabucodonosor mandó a que todo hombre en Babilonia adorare su estatua, y aquellos jóvenes decidieron no hacerlo. Y el horno estaba encendido y les dijo, si no me adoran van a ser arrojados. Y ellos respondieron como, aunque muramos, sabemos en quién hemos creído. Convicción de quién es Dios. ¿Cómo entonces conciliamos esto que parece ser incongruente entre el Antiguo Testamento y lo que Pablo está afirmando? Número 1, diría yo, para conciliar esto, tener fe no significa que no te veas envuelto en una lucha. No significa que no luches.
Segundo, diría que la fe implica paciencia y confianza en el Señor. Y Santiago 1:2 dice que la fe será probada. Y cuando la fe es probada, produce paciencia. En Hebreos miramos el testimonio de héroes de la fe. Y si tú lees con cuidado cada uno de estos testimonios, cada uno de ellos falló, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo el autor de Hebreos escribe un capítulo tan precioso, el pabellón de los héroes de la fe? Porque no está contando su vida solo con sus fracasos, sino toda su vida anclada en aquel que es poderoso para salvar. Por la fe, Noé; por la fe, Abraham; por la fe, Sara; por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Hebreos vemos entonces el testimonio en términos de una fe que abarca toda la vida. Es la sumatoria de todas nuestras convicciones encontrándose en un solo punto: dependencia total y completa en Cristo. Que aún teniendo una fe débil, recuerda, Jesús le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Pero que la fe real crece a medida que confías más y más en Cristo. Dice Charles Hodge: esto no implica que no hubiera un conflicto interno con la duda en la mente de Abraham. Solo dice que su fe triunfó sobre todas las dificultades. Y esa es la invitación que el apóstol Pablo nos llama a hacer. Porque cuando estamos en nuestro crecimiento, esta salvación progresiva en nuestra vida, y miramos nuestras fallas y fracasos, tenemos esa enorme tentación de reformarnos a nosotros mismos, de vindicarnos bajo nuestra propia fuerza. Pero él dice: no hagas eso, no corras tras esos horizontes. Simplemente arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor. Juan Calvino decía: por un lado, el entendimiento jamás se encuentra de tal manera iluminado que no deja de conservar siempre bastantes restos de ignorancia. Y por el otro, el corazón tampoco se halla tan firme y seguro que esté exento de alguna duda. Los creyentes, pues, tienen un combate continuo contra estos pecados, es decir, la ignorancia y la duda. Y en esta lucha la fe recibe frecuentemente terribles sacudidas. Por eso dice Jesús sobre Pedro: voy a orar para que no te falte la fe. Aunque a duras penas finalmente alcance la victoria, de modo que se puede decir que permanecen firmes en medio de su debilidad. Cuando más reconoces esto, dice Santiago: ¿hay alguno de ustedes falto de sabiduría? Pídasela al Señor. Y podríamos decir lo mismo acerca de nuestra fe. ¿Estás débil de tu fe? Pues entonces inclínate ante el gran poder de Dios. Examina tu corazón y aférrate confiadamente en aquel que ha hecho la promesa. Quiero que notes esto: no titubeó con incredulidad. Es decir, que su fe no sucumbió ante la duda, luchó con ella. Decidió no sumergirse ante la tentación de la duda razonable, luchó contra ella. No cayó en medio de la tentación de la realidad práctica, luchó contra ella. No cayó en la presión de las circunstancias, no cedió a las matemáticas humanas, decidió confiar en las matemáticas de Dios. Es fe que salva. Abraham creyó y creía que Dios tenía el poder para hacer lo que decía. Miren lo que dice el verso 21. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. No es una fe irracional, es una fe arraigada en el carácter de Dios y sus promesas. Abraham tenía una fe que descansaba en el poder de Dios, aquel que dijo: todas las cosas son hechas nuevas. La fe de Abraham descansaba en el poder de aquel que hizo todas las cosas nuevas.
La fe de Abraham descansaba en aquel que hizo la promesa de que lo que inició en nosotros lo cumplirá. Amén. La confianza en la palabra de Dios, la plena persuasión de que puede hacer lo que nos parece imposible, impensable, inverosímil, es tan necesaria en un caso como en el otro. El pecador honra a Dios al confiar en su gracia, tanto como Abraham lo hizo al confiar en su poder. La fe salvadora es una fe que es confianza profunda y continua en el carácter y las promesas de Dios, en su poder para llevar a cabo lo que Él promete. La fe implica un compromiso total hacia Dios. La fe es descansar completamente y totalmente en quién es Dios. Para el pecador que ha puesto su esperanza en Cristo, significa que Dios le ha hecho libre. Para el pecador que ha puesto su esperanza en Cristo, dice Colosenses, que el acta de decretos en su contra, Dios la anuló, clavándola en la cruz del Calvario. Para el creyente que ha rendido su mente, su corazón y sus afectos, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esos son los efectos de una fe real y auténtica. ¿Tú tienes esa clase de fe? Mira lo que dice el verso 22, por lo cual, todo esto que hemos hablado hasta este punto, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y tú me dices, pero pastor, entiendo todo eso, pero ¿y Cristo? Gracias por preguntar. Juan 8:56. Jesús, hablando sobre Abraham, dijo, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. La fe que justifica, la fe real es una fe forjada en la obra de Cristo. Y eso vamos a verlo la próxima semana cuando hablemos acerca de la justificación. Abraham fue aceptado como justo por fe. Abraham creyó y Dios lo aceptó como justo. Justo no a causa de sus méritos, a causa de lo que él podía hacer, sino simplemente por la justicia de Cristo. Jesús dice, Abraham vio en mi día y se regocijó en mi día. Y cuando Hebreos dice, muchos de los que le fue prometido a estos héroes de la fe, no lo recibieron en ese momento porque su esperanza estaba en algo mucho mejor, mucho más grande. Y me atrevo a decir que se refiere a Cristo. Porque la esencia de Hebreos es Cristo es suficiente por sobre todas las cosas, por sobre los ritos, por sobre el sacerdocio. Cristo es un mejor Adán. Cristo es un mejor rey David, un mejor rey Salomón, un mejor Adán, un mejor tú. Nuestra mirada está en Cristo. Y Abraham dice, se regocijó, se alegró, esperó, confió, miró la venida y se llenó de gozo. La fe en Cristo y solo Cristo. ¿Tú tienes esa fe? Permíteme terminar con una oración. La fe dice, Dios mío, pongan atención, no está en las pantallas. Dios mío, te bendigo por haberme dado el ojo de la fe para verte como Padre, para conocerte como el Dios del pacto, para experimentar tu amor instaurado en mí, porque la fe es la virtud de la unión por medio de la cual afirmo mi derecho a ti. La fe arroja mi ancla hacia lo alto, donde confío en ti y te acepto como mi Señor. Complácete en vivir y moverte dentro de mí, respirando en mis oraciones, residiendo en mis alabanzas, pronunciando mis palabras, moviéndote en mis actos, viviendo en mi vida y haciéndome crecer en gracia. Tu generosa bondad me ha ayudado a crecer, pero mi fe es débil
y vacilante. Su luz es débil, sus pasos dubitativos, su crecimiento lento, sus extravíos frecuentes. Debería escalar hasta los cielos, pero se arrastra por el polvo. Pero dice esto: Señor, sopla sobre esta chispa divina para que se convierta en una llama. Señor, aviva mi fe para fortalecerla hasta que el cielo entero llene mi alma y toda impureza quede deshecha. ¿Es tu fe de esta manera? ¿En qué has puesto hoy tu confianza y tu fe? Espero que puedas meditar en ello y tener fe real, fe auténtica, fe para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, misericordioso. Señor, gracias por el testimonio del apóstol Pablo, Señor, en la carta a los Romanos, citando el ejemplo de Abraham y su fe, el padre de la fe. Señor, denos tal convicción que podamos profundizar en estas verdades, Señor, para afianzar nuestros corazones en ti y tener una fe, Señor, basada en tu carácter. Tener una fe, Señor, no en la razón humana, pero en ti, Señor. Tener una fe inquebrantable a pesar de las circunstancias. Y cuando sea una fe débil, Señor, correr a ti para que seas tú quien nos fortalece. Señor, Juan 15:5 dice: separado de mí no puedes hacer absolutamente nada, Señor. Cuando nuestra fe es débil, cuando estamos, Señor, inseguros, con dudas, Señor, sobre lo que tú has dicho, sobre lo que tú has hecho, Señor, llévanos, Señor, a reconocer, Señor, nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, y que podamos volver a ti, Señor. Nos arrepintamos, Señor, de nuestros pecados y volvamos a ti, Señor, y podamos crecer en fe y convicción, Señor. No porque nosotros podamos hacer algo, no porque tú, Señor, dejas ciertas cosas para que nosotros las hagamos, sino, Señor, tener esa convicción, Señor, profunda de que hemos creído en ti, Señor, en quien es capaz de hacer todo lo que promete. Nuestra esperanza, nuestra seguridad de salvación, nuestra fe radica no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, haznos ver como Abraham vio tu venida, Señor, y se regocijó, Señor, en tu obra perfecta en la cruz del Calvario, para la gloria de tu nombre. Señor, danos fe. Danos fe. Amén y amén. Dios los bendiga.